Mi familia en el corazón de Dios. Mi familia en el corazón de Dios. Jamás me imaginé que mis hijos son tan amados por Dios, porque nunca lo sabía de esa manera, pero hoy sí me doy cuenta que mis hijos son muy amados por Dios. Y eso es lo que vamos a empezar analizando. Tenemos algunos pasajes bíblicos que vamos a usar hoy y quiero que ustedes me ayuden a tomarlos en cuenta para poder hacer esta reflexión, porque es necesario que para nuestro estudio y que sea comprensible y que nuestra acción de hoy tenga relevancia desde nuestra concepción o nuestra comprensión, es preciso tomar en cuenta el contenido bíblico en Génesis capítulo 2, versículo 14 al 24, y también Génesis 1, 27 y 28, y Mateo 19, 13 al 15. Y aquí tenemos algunas informaciones que vale la pena observar. Y quiero que lean conmigo, por favor. Dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces el eterno Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. Antes de continuar, pregunto, ¿puede un hombre solo dar hijos? ¿Puede una mujer sola dar hijos? ¿Por qué entonces una mujer y un hombre tienen que casarse? Porque así es como ellos pueden producir familia. Y ahí tenemos un objetivo del por qué deben casarse y por qué dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo. Porque él y ella por separado no podían en su momento hacer uso de las facultades para producir familia. Y aquí ya tenemos una razón por la que pensar que dijo Dios es bueno que ellos se junten. Dijo entonces Adán, vean las palabras de Adán, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, como diciendo, acepto que me será de gran ayuda complementaria. Por tanto, dijo Adán, siendo que necesitamos complementarnos el uno al otro, dejará el hombre a su padre, o sea, el varón dejará a su padre y a su madre, que sería la célula o el núcleo familiar paternal, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, que significa un ser complementado, lo cual implica la unión del uno para el otro para el fin que ambos fueron creados. Y aquí tenemos que pensar que no hay hijos si no se casan los muchachos. ¿De acuerdo? Tenemos que formar una pareja para que hayan niños. Y usted dirá, eso ya lo sabíamos. Sí, ya lo sabemos. Pero como estamos pensando en que somos instrumentos en las manos del Señor y que Dios desde el principio ya lo tiene todo establecido, entonces en su palabra ya dejó los parámetros de cómo Él iba a crear una humanidad, y en la primera pareja Él estableció el patrón o el formato o el estándar con la que habría familias en la tierra. Así que la humanidad es hija de Dios. ¿Lo creen? La humanidad es hija de Dios, porque Él la creó al principio y la sigue creando aún. Y esto tenemos que reconocerlo. Versículo 27 del capítulo 1 de Génesis y versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre, que significa la humanidad. A su imagen, a imagen de Dios los crió. Al hacerlos tanto al uno como al otro, varón y hembra los crió. Y luego, estando juntos, los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Y aquí es donde vienen las palabras. Algunas veces ustedes me han escuchado y repetidas veces lo digo: soy bendito, soy bendecido y soy para bendición. Porque dice el Señor que cuando la pareja estaban juntos, les dijo, los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Y una vez los había bendecido, les dijo: fructifiquen. Luego multiplíquense. Y luego haya una población mundial. O sea, llenen la tierra. Y aquí tenemos una idea para considerar que la familia está en el corazón de Dios. La familia está en el corazón de Dios. Y aquí una preguntita para los padres. ¿Por qué presentamos a nuestros hijos? Y yo les hacía esta pregunta a algunos padres: ¿por qué presentamos a nuestros hijos? Y la respuesta sería porque nosotros de esta manera estamos expresando nuestra gratitud a Él porque nos confió ser padres de familia.
Amén. Nosotros estamos dándole a Él a conocer que estamos agradecidos por esa confianza que nos tuvo de ser padres de familia. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Son bienaventurados los padres que tienen hijos? Y por supuesto también los que no tienen hijos por causa de que no pueden. Son bendecidos, pero cuando pensamos en los hijos y cuando un niño nace en la iglesia, a mí me alegra, porque de esta cuenta la iglesia crece de manera natural. Se cree que un niño que nace en el seno de la iglesia, se cree que más tarde va a ser un miembro de la iglesia y va a ser un ministro en la iglesia. Y creo que por aquí tenemos que ir pensando en la multiplicación. Después de mucho tiempo, a Jesucristo le fueron presentados unos niños, pero vea dónde está la idea aquí. Y lo puede leer conmigo este pasaje, por favor. Le fueron presentados unos niños, ¿para qué cosa? Para que pusiese las manos sobre ellos y ¿qué? Y orase. Los discípulos le reprendieron, pero Jesús les dijo, lean conmigo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Yo quisiera que Jesús no se vaya de aquí. Amén, porque ya oramos por los niños, pero queremos que Jesús siga con nosotros. Amén, para que nuestros hijos sean bendecidos. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿habían considerado lo que aquí dice, que de los niños es el reino de los cielos? ¿Habían considerado eso? ¿Que de los niños es el reino de los cielos? La pregunta es, si de los niños es el reino de los cielos, ¿de quién son los niños entonces? ¿Nuestros o de Dios? ¿De quién son los niños? Pues son de Dios, son regalos que Él nos confió para que nosotros hagamos de estos niños herederos del reino de los cielos. Y aquí les dejo un trabajo a los padres que han descuidado a sus hijos, con el respeto que me merecen todos, y aquí es donde a ustedes no les gusta escucharme, cuando les digo algo que los confronta. ¿Qué pasa con aquellos hijos que nosotros criamos y que no son cristianos? ¿Quién falló? ¿Dios o los padres? ¿Alguien me puede decir, quién falló? ¿Dios o los padres? Seguramente quien falló fui yo. Y es aquí donde tenemos que pensar la tarea que representa entonces traer a los niños al Señor. Yo les decía acerca de Samuel. ¿Quién fue Samuel? Un gran siervo de Dios. ¿Y sabe qué hizo Ana? Como sabía la gran tarea que ella tenía, dijo, bueno, aquí lo dejo para que sea siervo del Señor y el ministro que lo eduque para que sea un siervo del Señor. Es una gran tarea si todos los padres nos dan a sus hijos para que los eduquemos en la casa de oración. Por eso es que tenemos el trabajo junto a los padres y estamos solicitando que los padres se unan a nosotros y que los ministros de la iglesia sean los padres y también seamos nosotros los que trabajamos en la iglesia. Así que nos vamos a unir en el amor del Señor para que nuestros hijos sean lo que Dios quiere que sean. ¿Están de acuerdo conmigo? Y si no lo están, de todos modos, yo les digo que es necesario estarlo. Amén. Porque a veces decimos, he escuchado razones decir de algunos padres, mire usted, mis hijos yo los llevaba a la iglesia, hasta debajo de las bancas se me dormían. Ah, por eso fue que cuando crecieron se me fueron de la iglesia, porque ellos se dormían. Nunca les enseñamos a qué veníamos al culto, solo para empezar. Y eso es lo que estamos tratando ahora, de que nuestros hijos tengan acceso a todas las escuelas desde su temprana edad. En nuestra casa se deben atender los niños desde que nacen hasta los 4 años en sala cuna. Luego vienen las clases para ellos, para que sean atendidos de 4 a 11 años, y luego vienen las clases para ellos, para que sean atendidos de 17 a 25 años, o de 11 a 17 años, luego de 17 a 25 y así hasta nosotros los más chiquititos. Amén. Los que ya se nos blanqueó el pelito también, que tengamos una manera de tener una clase para que todos aprendamos a ser una familia que está en el corazón de Dios. Amén. Así que tenemos que ir pensando por ahí. A simple vista y de fácil asimilación y de acuerdo con lo expresado en el texto bíblico, que es sagrado, por supuesto, para nosotros los cristianos, yo quisiera preguntarles a ustedes que están aquí conmigo, ¿les parecería lógico que yo tome este libro y me siente sobre él?
¿A alguien le gustaría que yo tome este libro y lo ponga en mi banca y me siente en este libro? ¿Por qué no? Porque según nosotros, este libro merece respeto, porque hemos aceptado y hemos asumido que es la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios se tiene en un lugar de prestigio, un lugar preferencial, un lugar especial. Y tenemos que entender, mis hermanos, que de acuerdo a este libro, que es el que hemos tomado hoy, la familia inicia en la conformación de la pareja. Fue lo que dijimos hoy. Dios formó la pareja para que esa pareja le dé forma a la familia. Y aquí tendremos que entender, para lo cual el matrimonio y bajo plena voluntad y diseño original sean aptos para dar origen a la sociedad humana. Y aquí tenemos la familia, inicia en la conformación de la pareja. Antes de que hayan hijos, hay una pareja. Están dos muchachos que se miran de lejos y se gustan uno al otro y luego se acerca uno al otro y el otro se va alejando o se va acercando y luego interactúan un poco, luego se intercambian números y después se hacen amigos y después son esposos y después son padres. Así comienzan las relaciones, ¿o no es así? Así comienzan. Entonces, ahí empezamos a pensar y ya veremos algunos detallitos porque seguramente los que forman así una amistad de tú a tú en pareja, luego va pensando que, a ver cómo son mis hijos. Yo tenía 14 años y ya pensaba que algún día tengo hijos y todavía no tenía ni novia, pero ya pensaba en que si algún día tengo hijos, voy a tener hijos para el Señor. Y le dije al Señor en una ocasión, en uno de mis cumpleaños, si algún día salen hijos de mis lomos, palabras que utilizaban los antiguos, yo quiero que mis hijos sean para ti. Y si me has de dar hijos que no son para ti, mejor no me des ni uno. Y el Señor me dio justo los que consideró que yo podía educar con los que ahora sirvo al Señor. Amén. Entonces, tenemos que pensar que la familia comenzó conmigo y con mi esposa, gracias a Dios. Luego, de acuerdo con lo dicho en el texto, tratando de comprender las expresiones que tenemos al respecto, comprendiendo el propósito de la creación divina en cuanto a la humanidad, diga conmigo, un varón no está completo estando solo, ni tampoco lo está la mujer. O sea que no están completos y están solos. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Luego, la unión de dos personas, varón y hembra, está definida bajo un propósito y criterio complementario. Por eso les preguntaba al principio, ¿será que un hombre sin mujer puede tener hijos? Y la naturaleza nos dice que no. ¿Una mujer sin esposo puede tener hijos? No. Entonces necesita un hombre enamorarse de una mujer para que juntos puedan tener hijos. Y después de unidos ellos dos, Dios va a venir y trabajar con nosotros formando nuestra familia. Aquí podemos pensar que significaría ayuda mutua para la fructificación, la multiplicación y la formación de la humanidad que está llenando la tierra. ¿Qué significa una sola carne? Ante la necesidad de la fructificación, que es una de las cosas por las que Dios hizo al hombre, la necesidad de la fructificación, le digo fructificad, multiplicaos, llenar la tierra. Había que salir de la primera célula familiar para luego dar origen a una nueva célula. Aquí tenemos 3 células mínimas y quise que vinieran las familias acompañados. Aquí están los padres y aquí están los abuelos. ¿De acuerdo? Aquí están los padres, están tíos y están abuelos. ¿Por qué razón quise de esta manera? Porque se desprende una célula del seno paternal para formarse una nueva célula. Él y ella para conformar una nueva familia. Y hoy venimos a consagrar nuestras familias al Señor pensando en que juntos vinieron para entregar a nuestros hijos al Señor. En la economía de Dios, mis hermanos, en la economía de Dios, la formación de células familiares fue incluida en la conformación de la primera pareja. Ahí lo leíamos en el texto. Desde la economía de Dios, entonces, la familia es y debería ser de orden sagrado. La familia debería ser y es de orden sagrado. Quisiera volverles a preguntar, ¿les gusta a ustedes que este libro pueda ser usado para sentarse uno en él? ¿Por qué no? Porque se considera
que este libro es la palabra de Dios. Ahora se lo pongo más cerca. Su familia es sagrada. Así que el trato que le demos a la familia es como si se lo estuviéramos dando al creador de nuestra familia. ¿Cómo ve Dios cuando creamos a nuestros hijos y en la forma que los creamos? Así que padres de familia, a todos los que me escuchan esta tarde, diga conmigo, tenemos la responsabilidad de hacer sentir bien a Dios con el valor que le damos a nuestra familia. Yo no sé cómo se portan ustedes con sus hijos, pero mis hijos para mí son un tesoro. Y lo voy a decir sin temor a ser malinterpretado. Pero hay de aquel que con ciega locura se atreviera a tocar un hijo mío. No soy capaz de hacer mayor cosa por él, pero soy capaz de irme al altar y decirle, Señor, por favor, defiende a mis hijos. Porque daña mi corazón. Cuando alguien daña a mis hijos, daña mi corazón. Y quiero que pensemos, cuando nuestra familia es perjudicada, es dolido el corazón de Dios. Porque el padre de nuestra familia es Dios. La familia es y debería ser de orden sagrado. O sea que la familia se debe ver como algo preciado que Dios ama. Diga conmigo, mi familia debe verse como algo preciado que Dios ama. O sea, mis hijos son amados por Dios. Por eso es que vengo a Él ante el altar a presentarle a mis hijos y de Dios entendí que mis hijos son preciosos para ti. Por lo tanto, vengo a decirte, estoy contento con este muchachito que me diste. Estoy contento con esta muchachita que me diste y lo veo tan hermoso y quiero verle como tú le ves. Yo le decía a uno de mis hijos estas semanas recientes, hace unos 15 días tal vez, tenemos que amar lo que Dios ama. Amén. Tenemos que amar lo que Dios ama. Tenemos que amar lo que Dios ama. Dios ama a nuestros hijos. Y entonces nosotros como padres tenemos que amar a nuestros hijos y verlos como Dios los ve. Él nos ha confiado esta bendición. Es decir, que los cónyuges deberían complementarse de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, que sea hembra y macho. La voluntad, autorización acorde de los padres de ambos cónyuges. La voluntad de la pareja, es decir, tener un grado de mutua aceptación. Los padres deberían tener aceptación entre ellos. Resolución de compatibilidad, proyección de vida familiar a la hora de juntarse en matrimonio, porque la familia es sagrada. La familia es sagrada y si la familia es sagrada, yo debería casarme con la voluntad de mis padres y mis suegros. También debería hacerlo con la voluntad de Dios, porque Él está de acuerdo a la conformación de la familia y nuestra voluntad perfecta. Algunas veces no tenemos la voluntad plena a la hora de que nos unimos en matrimonio. Y ahí ya comenzó mal el negocio. Porque va a haber insatisfacción y si hay insatisfacción en nosotros, no va a ser placentera la descendencia. Yo estaba leyendo hace poco que una madre en la ciudad de Guatemala llegó y puso a su hija por allí, envuelta en una sábana y salió corriendo y la dejó abandonada. Si supiera esta madre que los hijos son sagrados, si supiera esta madre que la familia es sagrada, no hubiera hecho semejante cosa, porque nuestros hijos son herencia del Señor y nuestros hijos son obra de Dios y nuestros hijos son amados por Dios. ¿Creen eso, iglesia? Nuestros hijos son amados por Dios. Por lo tanto, hoy, yo imagino que hoy hay una fiesta terrible, una fiesta preciosa por lo que estamos haciendo, ofreciendo a nuestros hijos ante el altar y poniendo nuestras manos sobre nuestros hijos, ministrando a nuestros hijos, poniendo aceite sobre ellos, declarando que ellos serán siervos del Señor, serán benditos, bendecidos y para bendición. Yo estoy de acuerdo con que el Señor está contento con nosotros por lo que estamos haciendo. Así que tendremos que reconocerlo de esa manera. Aquí vamos a pensar que toda célula familiar debería constituirse a partir de la celebración de un matrimonio legítimo. Esto es consentimiento voluntario de ambos padres. Y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Los padres deberían tener contentamiento por la conformación de la nueva célula
que como responsable ante el Creador deben formar el carácter de los integrantes de los nuevos matrimonios, para que estos a su vez puedan constituirse en matrimonios sólidos cuando sean grandes. Porque así como estos niños hoy están siendo presentados, estoy pensando que en algún momento de la historia nosotros fuimos presentados delante del Señor. Aquí hay niños que tienen unos 15 años ya y fueron presentados un día en el altar. Levanten la mano los hijos que están aquí, que sus padres les han contado que fueron presentados en esta iglesia. ¿Hay alguno de los hijos de nosotros? Aquí está una hermana levantando. Dos. ¿Cuántos niños? Aquí tenemos otra persona. Aquí tenemos otros presentados en la iglesia. Y mira qué bien, aquí los tenemos hoy. Qué bendición que somos presentados para el Señor, pero aquí estos jóvenes que fueron presentados un día, pronto serán padres, porque pronto se casarán y Dios les permitirá tener hijos, así como me permitió a mí. Fui niño, pero soy viejo. Y así como fui niño, también llegué al momento de tener hijos conmigo. Y así que juntos servimos al Señor. Así que no estamos en una actividad simple. Iglesia amada, hoy estamos celebrando la bendición de Dios al ver entre nosotros a 3 pequeños presentados delante de Él con la esperanza que así como hay algunos de ustedes que son presentados en esta iglesia y aquí perseveran, nuestros hijos también un día estarán enfilando nuestra iglesia para servir al Señor. Y cuando digo nuestra iglesia no me estoy refiriendo solo al lugar donde estamos, me refiero a la iglesia donde quiera que esté. Así que tendremos que reconocer que como iglesia tendremos que consentirnos o concentrarnos en la responsabilidad que tenemos con familia. Tenemos que pensar también en la autorización y consentimiento de las leyes civiles. Hay leyes que amparan a la pareja. Los hijos deben ser reconocidos ante las leyes. Recuerdo haber hablado con familias que los padres no fueron responsables ante la ley y no reconocieron a sus hijos. Más tarde que sus hijos quisieron tomar derecho en lo que los padres tenían, la ley no los amparaba por no contar legalmente con los derechos que otorga la ley. Y desde esta cuenta quiero decirles que hay un conjunto de artículos en el Código Civil que se aplican al matrimonio y también a la familia. Y cada integrante del hogar debe conocer lo que tiene que ver con familia y luego tratar de cumplirlo adecuadamente, porque hay deberes, hay derechos, hay obligaciones y cada familia debe reconocerlo. Hablando de las leyes de los países, hay mucho que decir al respecto y el tiempo nos apremia. También debe pensarse con la autorización o consentimiento de la iglesia. Y quiero que veamos, el traer nuestros hijos al altar, mis hermanos, no debe ser algo así común y pasajero. En un culto regular, decir, vaya, presentemos al patojito, presentemos a la patojita, a veces contra la voluntad. Vaya, pues, quitemos la bulla a la gente. No debería ser así. Por eso estamos como iglesia celebrando hoy la fidelidad del Señor al regalarnos el privilegio de ver entre nosotros a unos niños que nos están dando la esperanza, porque donde hay niños hay por qué vivir. Amén. Donde hay niños hay amor. Y donde hay niños, Dios provee para que en esa casa haya bendición. Así que por nuestros hijos, Dios va a bendecirnos también a nosotros los viejos. Así que mis hermanos, la iglesia está viva cuando tiene niños que nacen entre ella. Tenemos razón. Así que la iglesia como rectora o como un ente rector de los aspectos espirituales y morales es una institución que nos puede ayudar en nuestra conformación de valores, según las disposiciones del Eterno para la familia en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, 12 al 13. Ahí hay una responsabilidad desde la fe cristiana para educar a nuestros hijos para que sean siervos del Señor. Luego, tenemos que admitir que la iglesia tiene una facultad apostólica que le ha sido encomendada por Jesucristo de establecer a una sociedad que sea temerosa de Dios. Desde una función magistral, la iglesia tiene una ruta a enseñar y en la iglesia se enseñan principios y valores correctos. Desde una función profética, la iglesia señala las consecuencias de la obediencia y también las consecuencias de la desobediencia. Y hoy hemos tomado una responsabilidad apostólica. Y usted dirá, ¿creemos en ese término nosotros? No, de manera institucional no. Pero podemos decir que como familia
podemos empezar a decretar que en mi casa vive Jesús. Y yo voy a establecer en mi casa que en mi casa habrá bendición. Yo voy a empezar a abrir una brecha por donde no hay. Y yo les decía a ustedes, tenemos que hacer diferencias. Hay cosas que si las vemos al pasado con nuestras familias, hay cosas que no nos gustarían para nada. Empecemos a ver problemas en la familia. Pero hoy comenzamos a poner un hasta aquí y comenzamos a hacer una familia diferente. Y es por eso que dije al principio que lo que atamos en la tierra va a ser atado en el cielo. Y yo espero que estas familias marquen una diferencia, un hasta aquí con el pasado, algún pasado que para nosotros no es nada de placentero, ni siquiera contarlo, y que podamos empezar con una brecha hacia algo nuevo y bendito. Luego, desde una manera magistral, nos vamos a encargar de enseñar a nuestros hijos los pasos que sean necesarios para que ellos sean buenos hijos. Si a nosotros nos faltó cierta enseñanza, nuestros hijos van a ser diferentes. Y si lo vemos desde una voz profética, tendríamos que pensar que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Entonces vamos a enseñar a nuestros hijos para que ellos sean obedientes. Bueno, se pudiera decir con bastante seguridad que la iglesia ha sido y es la única institución formadora de un carácter correcto de acuerdo a la voluntad del Señor. Por lo tanto, la iglesia tiene la facultad de Dios para la conformación de una sociedad justa, una sociedad con principios y valores correctos. No hay ninguna otra institución que goce de la facultad que Dios le ha dado para encaminar a los hijos al temor de Dios. Ninguna otra. Hay instituciones, hay organizaciones que pueden ayudarnos en el cuidado de nuestros hijos. Pero formación de principios y valores, solo la iglesia posee tal autoridad. Y ustedes dirán, esa es una enseñanza rara que no habíamos escuchado. Pero a la iglesia Dios le dio autoridad para que pueda formar una generación para bendición. Y nosotros queremos y creemos que Dios nos puede ayudar. La casa de los padres, como la primera escuela, esto lo decíamos hace poco, es un lugar que debe generar principios y valores correctos. Y la iglesia, para la implementación de la educación cristiana, estas van a coadyuvar para que nuestros hijos se conformen como individuos con valores y una vida espiritual correcta, de manera que ellos puedan construir una familia conforme al corazón de Dios. Yo anhelo tener mi familia conforme al corazón de Dios. Ver a mis hijos benditos, bendecidos y en bendición, a mí me sirve de gran alegría y felicidad. Yo quiero empezar a declararlo en el nombre de Jesús. La familia debería ser sagrada entonces. Su creador es Dios y Él debería ser objeto de culto para cada familia, para ser una familia de Dios. Seguramente es responsabilidad de los padres que tanto nosotros como cónyuges, como también nuestros hijos, seamos para Dios. Y habrá algunas cosas que enseñar acá. Por cuestión de tiempo no podemos decir tanto. La familia es un medio para transmitir la imagen de Dios. ¿Qué les decía en cuanto a la creación de los hijos? Cuando están formándose nuestros hijos, dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Voy a pensar de manera negativa y en un extremo exagerado. Hay padres que le dicen a su esposa, tienes que abortar. Y la iglesia de Dios se opone a la muerte provocada de cualquier forma, tanto a los que están en el vientre como los que están viejitos y que ya aparentemente solo sirven de estorbo y que ya están ahí conectados a una máquina. La iglesia de Dios defiende la vida desde la concepción hasta la tumba. O sea, porque la vida es sagrada. Y nosotros como padres tenemos que pensar que en una vida está la imagen de Dios. Usted tiene en sus brazos la imagen de Dios. Ustedes tienen en sus brazos la imagen de Dios. Ustedes tienen en sus brazos la imagen de Dios. Entonces, esa imagen que Dios tiene entre nosotros es de gran valor para el Señor. En el Salmo 139 leíamos eso. La reproducción según Dios inicia con la unión de dos personas que pueden reproducir la especie que, como instrumentos en las manos del Señor, ellos poseen la materia prima
en este caso los padres, y luego el Eterno sigue obrando y construyendo una familia a su imagen. Así debería prevalecer entonces conforme a la voluntad del Señor nuestra familia. La familia es un elemento central en el plan de Dios. Por lo tanto, Él responsabiliza a cada padre de familia y a cada madre de familia para que ellos creen hijos, pero que lo hagan buscando cuál es la voluntad de Dios para esa creación. En este caso tendrían que preguntarse los padres y decir, ¿qué quisieras tú para mi hijo? ¿Qué quisieras tú para mi hija? ¿Qué quisieras tú para mi hijo? Y aquí significa que tenemos que depender del altar y hablar con Dios en la mañana. Y ahorita que nuestros hijos tienen su mentecita bien limpia, porque nuestros hijos no pueden distinguir entre lo blanco y lo negro. ¿O ustedes piensan que nuestros hijos saben lo que están haciendo con ellos el día de hoy? No lo saben, ellos no lo saben. Entonces mis padres o yo como padre tengo que empezar a enseñar a mis hijos para que ellos vayan siendo la creación que Dios quiere que sean. La familia es la base la base fundamental para la creación de una sociedad. Por lo tanto, la unidad que se ostenta en la familia es fundamental para la conformación de una sociedad con principios y valores correctos. Yo diría una cosa, se lo digo a los padres, por favor. Sus hijos hoy no entienden las cosas que pasan en casa. Pero si algo los hijos aman, es ver a sus dos padres juntos y en armonía. Si algo aman los hijos, si algo aman los hijos, es ver a sus padres ambos juntos y en armonía. Cuando el hijo ve que el padre trata bien a su mamá, o cuando el hijo ve que la madre trata bien a su papá, eso tiene un valor que ustedes no tienen idea. Conozco una familia que su abuelo le pegaba con el machete a su esposa. El hijo le pegaba con el machete a su esposa. El nieto le pegaba con el machete a su esposa y también lo hacían los bisnietos. ¿Qué clase de familia es esa? ¿Hasta qué grado el hijo está contento al ver a su mamá sufriendo lo que no debiera y por asunto de la formación tienen que aprender a reproducirse en lo que ellos ven que pasa en casa? Entonces quiero pedir de favor a todos ustedes que me escuchan y a ustedes que hoy presentaron a sus hijos, cuiden que su relación sea de una manera placentera. Cuando tengan problemas que arreglar, no los hagan, no arreglen sus problemas delante de sus hijos, porque sus hijos no saben el por qué ustedes tienen esas dificultades y ellos no van a entender, porque para los hijos los padres valen igual. Hemos tratado de pensarlo con los míos y ellos están luchando para que tanto papá y mamá estén bien y que uno y el otro se traten bien. Así que les encargo que la armonía que ustedes practiquen se constituya en la base fundamental que dé esperanza y calor a esos niños que hoy están siendo presentados. Por último, queremos llegar a pensar que presentamos nuestros hijos a Dios o bajo qué criterio lo hacemos. Y aquí quiero que ustedes tomen en cuenta conmigo, tomando en cuenta la acción y recomendación de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, primera razón por la que presentamos nuestros hijos es porque Jesús dijo, dejen que ellos vengan a mí. Hemos cumplido entonces con eso. Segundo, en reconocimiento de la facultad que Él nos da en la conformación de una familia. ¡Qué privilegio! La Biblia dice que son herencia de Jehová los hijos. En reconocimiento, en reconocimiento que necesitamos la dirección divina en este trabajo de educar a nuestros hijos. No podemos hacerlo nosotros solos. Y algo más tenemos que ver, que vamos a asumir el reto de trabajar para que nuestra familia junto a nosotros sirva al Señor. Para que los hijos aprendan a hacer culto, tienen que verlos a nosotros haciendo culto. Para que nuestros hijos anhelen ir al culto, tienen que vernos a nosotros ir al culto.
Y quizá Dios va a darles a ustedes el privilegio que escuché en una hermana de la iglesia. Aquí está la hermana que dice que su hijo le decía, vamos al culto, quiero ir al culto. Su hijo le decía, quiero ir a la iglesia. Ojalá que sus hijos se conviertan en esas personas que les digan, yo quiero ir al culto. Y hoy quiero ir al culto. Y que empiecen a hacer berrinche porque quieren ir al culto. Y usted le dice, no muchacho, es que a molestar vas al culto. Yo les diría en el amor del Señor y como buen padre y como buen pastor, les diría en el amor del Señor, tráiganlos a sus hijos para que molesten aquí. Aquí les entenderemos, les comprenderemos, los amaremos y les abriremos un espacio para que ellos, si corren en la casa cuando son inocentes, pronto aprendan que en esta casa mora Jesús y que aquí se viene a adorar al Señor. Y que cuando ellos entran al salón, nos alegra ver una generación que serán los herederos del reino de los cielos. Y que eso lo tengamos en mente. Así que asumimos el reto de trabajar para que nuestra familia junto a nosotros sirvan a Jesús. Josué 24:15 dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Como una acción pública de confesión que asumimos el reto de construir una familia cristiana. Y esto significa que vamos a ser buenos vecinos, buenos ciudadanos, buenos cónyuges, buenos trabajadores, buenos patronos, buenos empleados, buenos cristianos, buenos miembros de la iglesia. En fin, nuestros hijos aprenderán a hacerlo mejor. Y eso depende de nosotros. Siguientemente, como una estrategia de crecimiento cristiano, en este caso hablamos de cantidad y también de calidad. Nuestros hijos presentados en la iglesia llegan a ser los integrantes de la primera escuela aquí en casa, la escuela cristiana que es la sala cuna. Y ya tenemos un espacio para ellos, desde los recién nacidos, ya tenemos un espacio para nuestros hijos, para que sean atendidos en la sala cuna. Y aquí tendrán un espacio. Queremos plantar con nuestros hijos una gente que ame al Señor, como una señal de compromiso espiritual ante nuestra familia. Y espero que todos estemos aquí asumiendo que se supone que los padres saben bien el bien o el mal que le harían a sus hijos con la educación cristiana que le pudieran dar para que ellos puedan ser buenos hijos. Y también los padres saben que el descuido que ellos tengan en cuanto a su familia repercutirá en sus hijos. Así que si no lo hace tanto por usted, hágalo por sus hijos. Les recomiendo. Y para terminar, quiero que tome este resumen conmigo. Los ministros, los miembros de la iglesia y los padres de familia deberíamos asumir que nuestra familia le pertenece a Dios y que eso implica que cada uno de nosotros debe trabajar para que nuestra familia sea consagrada a Dios desde la conformación conyugal, la reproducción y la formación integral de nuestra familia. Y quiero tocar un tema que usted dirá, bueno, no entendí si estaba hablando de esposos, estaba hablando de familia, estaba hablando de hijos. No entendí al fin que dijo. No podemos pensar en una familia bendita si nosotros procedemos de una manera incorrecta. Y para empezar a tener una familia bendita, bendecida y para bendición, hay que proceder como procedió el Altísimo cuando formó la primera pareja. Y estando juntos, los bendijo. Y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Deberían ser mi papá y mi mamá los que autorizan mi matrimonio, para que con la bendición de Dios y la bendición de mis padres, yo pueda reproducir una generación bendita, bendecida y para bendición. Hay mucho que decir, lo diremos en otra ocasión. Si cumplimos con los parámetros y estándares establecidos en la palabra de Dios y así cumplimos como el Señor lo espera de nosotros, estaremos cumpliendo el propósito para el cual existe la familia. Y yo quiero que mi familia sea una familia de Dios. Amén. Y aquí quiero que hagamos algo y en este caso nos vamos a poner de pie todos. Nos vamos a poner de pie todos. Y vamos a hacer un acto de consagración de nuestras familias. Aquí quiero que ustedes como familia se tomen de las manos o del hombro a hombro como puedan, pero tómense ahorita, únanse como familia. Ustedes también, no solo ellos, sino todos. Si no tienen a su familia a la par, jale a su familia, porque este es un momento donde vamos a hacer una declaración de bendición para nuestras familias.
porque los hermanos fueron los instrumentos que Dios usó hoy para que tengamos un culto de consagración de familia. Pero todos vamos a hacer una declaración de nuestra familia. Es necesario, mis hermanos, que hoy nos dediquemos al Señor. Y yo quiero decir una oración mientras que usted está junto a su familia. Si no tiene familia, no tiene su mamá, su papá, su hermano o su primo aquí, júntese a alguien, pero no se quede solo. Confesemos por la fe que alguien será nuestra familia. Acérquese a alguien, por favor. Acérquese a alguien. Quiero que todos estén agrupados, uno a uno. Si no tiene su familia aquí, acérquese a alguien. Porque este es un momento en que vamos a orar por las familias. Los que están presentando sus hijos, como también los que no estamos haciéndolo. Pero hoy ofrendamos nuestras familias al Señor. Ofrecemos nuestras familias al Señor. Reconocemos que nuestra familia es un regalo de Dios para nosotros. Pero también reconocemos que es nuestra responsabilidad cuidar de esa herencia con la cual el Señor nos comparte su proyecto de crear una familia para Él. Así que cierre sus ojitos, por favor. Y mientras yo digo estas palabras, usted comience a bendecir a su familia. Y vamos en este momento a reprender cualquier situación que quiera afectar nuestra familia. Porque nuestra familia es bendita. Nuestra familia es bendecida. Y nuestra familia es para bendición. Así que lo declaramos en el nombre de Jesús. Así que queremos declarar hoy que nuestra familia le pertenece al Señor. Gracias, Señor, por la confianza que nos has dado y gracias por tu bendición. Como cristianos y padres responsables y por los méritos benditos de nuestro Redentor, nos abocamos a ti, Padre bueno, para solicitarte que, en primer lugar, nos ayudes a ser padres buenos o buenos padres y a la vez ser buenos maestros para cuidar de la bendición que nos has dado. Pedimos que nos ayudes a ser una familia cristiana en donde haya armonía, haya perdón, haya justicia, haya integridad, haya paz, haya bondad, haya generosidad. Declaramos que necesitamos tu ayuda para ser una familia que honre tu nombre y en todo y para todo. Señor, que tu bendición sea la consecuencia de haber sido hallados en tu gracia y ante ti ser la familia que tú quieres que seamos. Declaramos que este momento nosotros podemos consagrar nuestra familia y la consagramos para ti y lo hacemos en el nombre bendito del Padre, en el nombre bendito del Hijo y en el nombre bendito del Espíritu. Y que unidos en esta dimensión y en esta plenitud divina podamos declarar que nuestra familia es bendita, nuestra familia es bendecida. Y nuestra familia es de bendición y es para bendición porque nuestra familia está en tu corazón. Permítenos ver a nuestra familia como la miras tú. Permítenos amar a nuestra familia como la amas tú. Permítenos perdonar a nuestra familia como la perdonas tú. Permítenos entender a nuestra familia como lo haces tú. Permítenos de cuidarnos, oh Señor, permítenos de cuidarnos en aquellas cosas que alterarían y afectarían a nuestra familia. Ayúdanos a entender que nuestra familia está en tu corazón y nosotros pues hemos sido privilegiados esta vez en venir y presentar a nuestros hijos para la gloria y para la honra bendita tuya. Amén, amén y amén.